Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Números 17:10, segunda parte. Buenas noches, los saludo hoy, 8 de noviembre, mes de la oración. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Esta vez meditaremos en la vara de Aarón, tipo de Cristo. Tenemos un enfoque de la palabra relacionado con la oración. Hace 8 días vimos un tema relacionado con la vara de Aarón que reverdeció y fue el lugar de la vara de Aarón. Para esta noche les invito a que meditemos juntos con el tema la vara de Aarón, tipo de Cristo. Ese es nuestro tema. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por esta ocasión, por este momento, gracias por esta comunión que podemos disfrutar, gracias por tu presencia aquí, en medio nuestro. Amado Padre, nuestro corazón está abierto, está dispuesto para ti, Señor. Háblanos, enséñanos, muéstranos todo tu consejo. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estas delante de ti, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Para nuestro tema, la vara de Aarón, tipo de Cristo, ubiquémonos, así como hace 8 días, en Números capítulo 17. Números capítulo 17, y miremos los versos 1 al 10. Dice Números 17, 1 al 10. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Bueno, muy bien. Este es el texto que nos sirve de base. El Señor está reivindicando el liderazgo de Aarón, no solamente de Aarón, sino también de Moisés. Les quiero contar o recordar que en el capítulo anterior se muestra una gran rebelión que hubo contra estos líderes, contra Aarón y contra Moisés.
El Señor ejecutó unos juicios terribles. Yo pienso que hubo muchas rebeldías, muchas rebeliones del pueblo contra Moisés y Aarón, pero pienso que la peor fue la del capítulo 16, y las cosas que el Señor ejecutó como juicio fueron terribles. A pesar de eso, ellos siguieron en rebeldía, y el Señor decide reivindicar ese liderazgo, mostrar realmente quién había llamado Él, a quién había puesto frente al pueblo, haciendo este milagro con la vara de Aarón. Una vara, o como cada una de esas varas que tenían los 12 principales, cada uno de una de las casas de Israel, es un palo seco, muerto. Ese no es un árbol que fueron a cortar o que fueron a sembrar, no, era un palo seco. Sirve es de mando, la vara es para eso, para mostrar un liderazgo, un mando, una autoridad, pero era un palo seco, completamente seco. Y de hecho, lo que el Señor hizo fue que las 12 varas secas, los palos muertos, fueran puestos toda la noche delante del testimonio. Hace 8 días vimos que se trataba de ponerlos delante de la presencia del Señor. Aquí lo dice también explícitamente, el Señor dice que donde yo me voy a manifestar es en el lugar santísimo, donde el Señor tenía encuentro con el ser humano, particularmente con uno que representaba la humanidad, con un sacerdote, y eso que por turno. Y estaban las 12 varas allí, y esas varas, las 12 varas están muertas. La de Aarón también. Ahí no había chancuco, ahí no había trampa. Las 12 varas eran varas secas, muertas. Y eso muestra cómo somos nosotros sin la presencia del Señor. La vara de Aarón respecto a las demás varas, la única diferencia es cuando se ponen delante de la presencia del Señor, el efecto que produce. De resto es una vara seca, igual muerta como las demás. Vimos nosotros este año, de hecho este año el Señor nos dio esa palabra, renuevo. Es el año de renuevo, 2013 es el renuevo del Señor. Y desde muy temprano en enero estuvimos mirando de qué se trataba el renuevo. El renuevo lo que muestra es nada menos que el estilo, el modelo, el diseño de Dios, cómo actúa Dios. Y si usted presta mucha atención, con detenimiento en algunas situaciones que usted ha pasado en su vida, que ya ha pasado o que esté pasando en este momento, se da cuenta que el Señor no cambia el estilo, cambia los métodos, las maneras, las formas, pero el estilo, el diseño de Él es igualito desde el principio. Ese ejercicio de consultar esto en la palabra lo hicimos desde enero y vimos que desde Génesis capítulo 3 el Señor viene haciendo exactamente lo mismo una y otra vez. Y esta vara de Aarón es una muestra de esto. El Señor tiene una manera de proceder que no siempre la entendemos, y si nosotros como hijos de Dios no la entendemos, pues mucho menos la va a entender una persona que está lejos del Señor. Y de pronto eso es lo que hace que las personas, que este lugar no esté lleno, que las personas pasan a veces y miran con menosprecio o con desprecio una iglesia del Señor, porque no entienden el proceder del Señor. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, señala esto, dice: los judíos, los religiosos, dicen que el evangelio es un tropezadero, porque muestran a Cristo en la cruz, y claro, no es para menos. Y los griegos, dice Pablo, o los gentiles, los no judíos, dicen que es una estupidez, que es una tontería, el líder lo mataron, pues qué gracia. Y el mundo se puede resumir en esas dos ideas, en las ideas de los judíos, de los religiosos, y en las ideas de los griegos, que es una tontería o que es un tropezadero. Sin embargo, el mismo Pablo explica allí que para los que creen, los que logran creer en el Señor, entonces el evangelio ni es tropezadero ni es tontería, sino que es poder y sabiduría de Dios. Entonces, al ver el asunto de la vara de Aarón, tenemos que mirar eso.
estamos viendo es el diseño de Dios. Una vara seca, para los judíos un tropezadero, sin lugar a dudas. Y para los griegos, una vara seca, una tontería. Pero ¿qué es lo que sucede? Una vez puesta en la presencia del Señor, la vara reverdece. Entonces, para los que logran creer, es poder y sabiduría de Dios. El Señor Jesús se mueve así. Y quiero que lo notemos en varios, vimos muchísimos pasajes, sobre todo en Isaías. Quiero traer unos de ellos a este tema. Miremos por favor. Pero antes de ir allí, quiero que destaquemos el número 8, el versículo número 8 y el versículo número 10 que ya hemos leído. El verso 8 de aquí de Números 17 dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces, la única vara, las demás no. Entonces hay una diferencia entre esa vara. Ninguna otra vara puede reverdecer, florecer y dar fruto. Ninguna otra vara. Usted puede comparar al Señor Jesús con cualquier otro líder y ninguno puede, después de muerte, reverdecer, florecer y dar fruto. El Señor Jesús es una muestra de eso. Es una muestra de una literalmente vara seca, muerta, pero que en resurrección pudo reverdecer, pudo florecer y pudo dar fruto. De hecho, aquí estoy viendo, aquí delante de mis ojos, hay fruto de eso, de esa vida en resurrección del Señor. El versículo número 10 dice: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Hay un propósito con esa vara, y es para que la gente rebelde no muera. Y para eso está el Señor. El Señor no está para que la gente rebelde muera, sino para que la gente rebelde no muera. Lo que pasa es que tienen que creer en el Señor. Pero el Señor está como una vara que reverdece, no para humillar, condenar, sino todo lo contrario, para perdonar, para que los rebeldes no mueran. Y esa vara fue colocada en el tabernáculo de reunión, exactamente en el lugar santísimo, y más exactamente delante de las tablas de la ley, delante del testimonio. Nosotros debemos comprender, y recordemos siempre eso, que nuestro ser es una muestra, o que el tabernáculo de reunión en el desierto y el templo en Jerusalén son tipos de nosotros como seres humanos, que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, así como el templo tenía un patio, un lugar santo y un lugar santísimo, así como el tabernáculo de reunión tenía un patio, un lugar santo y un lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo es donde se manifestaba el Señor. Asimismo, en nuestro espíritu es que se manifiesta el Señor, o es desde allí que se manifiesta, porque la manifestación del Señor en el lugar santísimo afectaba no solamente el lugar santísimo, sino de hecho el lugar santo, el patio y de hecho todo el campamento de Israel. Asimismo, la manifestación del Señor en nuestro espíritu afecta todo nuestro ser, nuestra casa y las personas que estén allí cerca. Pero es desde nuestro espíritu que se manifiesta el Señor. Por eso nosotros tenemos que llevar nuestros asuntos allí, al lugar santísimo, donde está el Señor, delante del Señor, y eso solamente es en nuestro espíritu. Por eso la conversación de Jesús con la mujer samaritana, que los que adoran al Señor lo deben hacer en espíritu y en verdad. No es en este monte o en aquel monte, sino que hay otro lugar ya. ¿Cuál es el lugar? El espíritu. Nuestra búsqueda del Señor tiene que ser iniciada por nuestro espíritu, y nuestro espíritu tiene que controlar nuestra alma, y nuestra alma a su vez nuestro cuerpo, para que se alineen en la voluntad del Señor, en una búsqueda del Señor. Esta vara de Aarón fue la única que fue regresada otra vez al lugar santísimo. Cada vez que nosotros en oración busquemos al Señor,
en nuestro espíritu, vamos a encontrarnos con esa vara, vamos a encontrarnos con el Señor y vamos a poder disfrutar ese reverdecer del Señor. Usted le ha pasado muchas veces. Usted ha ido, por ejemplo, enojado a orar y sale bien. Usted ha ido enfermo a orar y sale bien. Usted ha ido con angustia a orar y sale bien. Otras veces ha ido enfermo a orar y sale, de pronto está peor. Y usted dice, no vuelvo a hacerlo, es un peligro. No sabemos cómo está actuando el Señor. Pero no hay manera que vayamos al lugar santísimo, que vayamos delante de la presencia del Señor y todo quede igual. Que no notemos qué pasa es otro tema, pero al pasar el tiempo vemos los resultados y caemos en la cuenta, este día yo hice esto, este día yo fui delante del Señor y aquí está el resultado. El Señor es un tipo de esa vara de Aarón que reverdeció y lo debemos buscar en el lugar santísimo. Por eso es tan importante acercarnos al lugar santo, al lugar santísimo, al trono del Señor, a la presencia del Señor. Por eso lo importante es que oremos y aprovechemos esta agenda especial que tenemos en noviembre para eso. Vayamos ahora sí, por favor, a Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, verso 2, que fue precisamente el versículo que el Señor nos dio para enmarcar este año 2023. Isaías capítulo 4, verso 2 dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. No voy a hablar mucho sobre este versículo porque este año tuvimos ya bastante. No quiere decir que no haya más que aprender, sí lo hay, pero quiero decir ahorita solamente que aquí se está hablando de unos sobrevivientes, a los sobrevivientes de Israel. O sea que la situación no es una situación de holgura, sino de sobrevivencia. Es una situación crítica. Es allí donde se manifiesta el renuevo. El renuevo, como aprendimos, es una vida después de muerte. Este renuevo nosotros vimos por la palabra que es el Señor Jesús. Este renuevo que se habla en Isaías 4:2. Así se manifiesta el Señor como algo que al parecer es insignificante, pero es lo que permite, lo que dice enseguida, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. La situación crítica, pero en resurrección Él la llena de gloria, literalmente. Ese es el Señor. Un poco más adelante, aquí mismo en Isaías, en el capítulo 11, versos 1 y 2. Isaías 11, versos 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nosotros por los evangelios podemos darnos cuenta que lo que se menciona en el verso 2 son cosas del Señor. Los 4 evangelios nos muestran el cumplimiento de Isaías 11:2 en el Señor Jesús. ¿Qué es? Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pero el verso 1, de pronto no lo vemos muy claro el cumplimiento en los evangelios, pero si vemos esos nombres que están mencionados allí, los vamos a recordar. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es ese tal Isaí? El papá de David. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Nosotros sabemos que por la profecía bíblica que el Señor vendría de David. Nunca la profecía, salvo este versículo, dice que el Señor vendría de Isaí.
sino de David, del rey David. Y del rey. Y entonces miremos a ver, ahora que en diciembre muchas personas celebran Navidad y ponen los pesebres y todo eso, y nos hacen recordar que el Señor Jesús, cuando nació, no tuvo un palacio dispuesto para él, a pesar de ser el rey, a pesar de que venía del linaje de David. ¿Qué pasó? Estaban en bancarrota, eran una familia muy pobre. ¿Y dónde quedó toda esa gloria del rey, de David? Ni siquiera desocuparon un lugar en el mesón para ellos. Le dijeron, no hay sitio. Y les tocó ir al lado de las vacas. Literalmente así fue. Y acostarlo de una manera muy humilde. Fue el nacimiento del Señor. ¿Qué sucedió? Tal cual como es el estilo de Él. Para nosotros los seres humanos sería, para la vista, más aceptable que el Señor hubiera nacido en un palacio, si es del linaje de David. Pero note que en el versículo 1 de Isaías 11 ni siquiera se menciona a David. Se menciona solamente Isaí. De Isaí viene David, y de David es que dice la palabra que vendría el Señor Jesús. Pero David ni siquiera es mencionado. En el capítulo anterior se muestra la razón, se muestra una tala de árboles, y había un árbol principal que es el reino de David, que fue talado, completamente talado, como destruido, no quedó esperanza. Sin embargo, dice el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, habrá un renuevo, y ese renuevo sabemos que es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el renuevo. El Señor Jesús es esa vara que salió del tronco de Isaí. Bueno, miremos por favor Isaías capítulo 53. Isaías 53, versos 2 al 5. En este pasaje de Isaías 53 sí que queda clara esta idea de la vara de Aarón como tipo de Cristo. Dice versos 2 al 5: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Ese es el Señor. Usted ama a un amigo que es inconverso y es hasta grosero con las cosas del Señor, pero usted lo ama, a su amigo, y usted quiere que esa persona sea salva. Entonces usted le dice, te quiero presentar una persona que subió como renuevo delante de Dios y como raíz de tierra seca. Nomás con eso ya está acabando de desanimar a su amigo. Y luego le dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. A nosotros muchas veces se nos dificulta presentar al Señor a nuestros amigos, y lo queremos presentar de la manera más atractiva posible, y ellos, los mismos amigos, descubren que el Señor no es atractivo, y uno quisiera como tapar todas esas cosas, decir, no, ese versículo 2, echémosle corrector por causa del amor que le tengo a mis amigos para que se conviertan. ¿Saben? Cuando por fin podemos ver al Señor Jesús sin atractivo, entonces es cuando por fin lo vamos a desear. Porque es cuando por fin entendimos
que Él no se presenta en las situaciones de nuestra vida como un gran árbol frondoso lleno de frutas maduritas para alimentarnos, sino como raíz en tierra seca, como una vara, como un retoñito, como un bebé envuelto en pañales tirado en un pesebre, no como un rey poderoso que vino, sino como una persona frágil, un retoñito, un vástago. Cuando nosotros entendemos que así es que opera el Señor, allí realmente es cuando lo vamos a poder desear. De resto, lo que estamos deseando son un poco de bendiciones, pero no al mismo Señor. Y nos confundimos con el Señor y las cosas que hace el Señor. Cuando por fin podemos acercarnos a ese Señor que no tiene atractivo, ahora sí Él va a poder cambiar todo el panorama en gloria. Ese es el proceder del Señor. Por eso la vara de Aarón que reverdeció es tipo de Cristo. El Señor es así, es una vara muerta, pero que en resurrección puede reverdecer, florecer y dar fruto. Dice el versículo 3 al 5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el Señor. Versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando comprendemos que esa debilidad, esa fragilidad, esa mortalidad, de hecho esa muerte del Señor conquistó para nosotros la victoria, es cuando por fin podemos desear al Señor. ¿Él por qué se presenta así? Literalmente, por amor a nosotros, para llevar sobre Él toda nuestra carga, todos nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades, nuestros males, nuestros dolores. Y Él en la cruz del Calvario termina con eso, y su vida en la muerte es liberada, y en resurrección ya se puede impartir a nosotros para que nosotros podamos tener una experiencia distinta, no una experiencia de muerte, sino una experiencia de gloria. Por eso, cuando podemos ver al Señor sin atractivo, es cuando realmente lo deseamos, es cuando por fin entendemos. Por eso es que necesitamos la cruz, por eso es que necesito al Salvador, para que termine con todo esto viejo y empezar nuevo. De hecho, como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, entonces se necesita la cruz para que las cosas viejas pasen, para que realmente queden atrás, para que queden atrás. Para eso se necesitaba esa vara seca. Miremos por favor aquí mismo en el capítulo 53, los versos 10 y 11. Dice 10 y 11: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está el resultado, el fruto, pero después del padecimiento. Primero está en la vara muerta, seca, y después en la presencia del Señor es que reverdece y por fin puede dar fruto. Ese es el estilo, ese es el mover del Señor. Miremos un bloque más de citas que están en Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 48. Dice una declaración asombrosa del Señor: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Dice
la naturaleza de él. La naturaleza de ese pan es que es de vida. Y un poquito más adelante nos da otra declaración también muy asombrosa, en el verso 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No solamente es el pan de vida, que muestra su naturaleza vida, sino que también es el pan vivo, que muestra su estado. ¿Cómo está? Vivo. Si hiciéramos el análisis, que ya lo hemos hecho en varias ocasiones, del capítulo 6, nos damos cuenta que habla no solamente del descenso del Señor, como lo dice literalmente en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ahí está hablando de la encarnación, pero más adelante él habla de carne y habla de sangre, eso está aludiendo a la muerte del Señor, y más adelante habla de la resurrección. Todo ese capítulo 6 es maravilloso en ese sentido. Pero quiero mostrar estos dos versos, los versos 48, yo soy el pan de vida, y el verso 51, yo soy el pan vivo. ¿Qué dice el verso 51 acerca de ese pan? Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso está hablando de la muerte del Señor. Cuando el Señor muere, su vida es liberada. Y en resurrección, como lo aprendimos en Juan capítulo 20, su vida es impartida a nosotros. Nosotros literalmente lo que tenemos que hacer con el Señor, que es un pan, ¿qué será? Ponernos el pan. Usted no coge un pan y se lo pone, ¿cierto? Tan rico que es el pan. Me dieron ganas de comer pan. Almojábana. ¿Para qué es un pan? Para comer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el Señor? Comernos al Señor. En ese capítulo 6 sucede algo muy, muy tremendo. El Señor acaba de hacer un milagro de alimentar a miles, y el Señor se les escabulló, se les perdió, y ellos lo siguieron. Y el Señor los confronta. Ustedes me siguen es porque yo les hago milagros, pero ustedes tienen que esforzarse es para las cosas de la vida eterna. Ellos casi no le entendían. Entonces Él les sigue explicando, ustedes me tienen que comer a mí. ¿Qué? Y entonces no soportaron esa palabra y lo dejaron. Pero hubieran esperado, el Señor les dice que lo que no era comerse literalmente su carne, porque eso para nada aprovecha, sino que son las palabras que el Señor les da, que son espíritu y son vida. Pero es la alimentación. Al Señor lo querían proclamar rey a aquella altura del capítulo 6, por eso se les escondió. Él no quería convertirse en rey, Él quería convertirse en pan. Él no quería convertirse en un rey para que le rindieran tributo, sino que quería convertirse en un pan para que lo comiéramos. ¿Para qué? Para nutrirnos. Y ese es el sentido de la vara de Aarón que reverdeció, que dio un fruto que alimenta. Por eso esa vara es tipo del Señor Jesús. Para terminar, miremos un poquito más adelante en el capítulo 12, Juan capítulo 12, el verso 24. Juan 12, 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor, la mentalidad del Señor es fruto, fruto, fruto. A todas horas pensando en fruto. En Isaías 53 vimos, cuando Él vea el fruto, va a quedar satisfecho. Él quiere un fruto. Nosotros somos esos granos de trigo que fueron posibles o fuimos posibles gracias a que el Señor cayó a tierra y murió. Por eso no quedó solo. Ahora hay muchos granos de trigo. Ese es el fruto. Nosotros somos el fruto. Nosotros somos las almendras que se generaron de esa vara de Aarón que reverdeció. Cuando el Señor ve ese fruto, Él queda satisfecho. Usted es un fruto. Díganle a la persona que está a su lado, usted es un fruto. Usted es un fruto de Jesús. Y ese fruto está llamado a glorificar al Señor. El Señor opera de esa manera.
Es una vida después de muerte, una vida en resurrección para alimentarnos, para nutrirnos. No esperemos otro estilo del Señor. No esperemos que no hayan problemas. Si tienes problemas en tu matrimonio, no quisiera decir eso, pero te profetizo que tiene el 80% de posibilidades de empeorar. Hasta que llegue un punto crítico de no retorno y tú digas, no hay nada que hacer, solamente el divorcio. Nada que hacer. Eso es la muerte, esa es la vara seca. Pero ¿qué hay que hacer con esa vara? Llevarla delante del Señor, llevarla al lugar santísimo, y ahí es donde puede reverdecer. Lo que nosotros necesitamos no es la vida o mantener la vida, nos gusta la vida y cuidamos la vida, nos enfermamos y corremos a buscar cómo sanarnos. Pero hay una vida que debemos apreciar más, y es la vida en resurrección. Es la vida del Señor en resurrección. Los asuntos no los arregla el Señor con pañitos de agua tibia. Bien dijo Carlos Marx, que dijo que la religión era el opio del pueblo. Tenía toda la razón el tipo, muy brillante. Él se descachó con muchísimas cosas, pero ahí sí acertó. La religión es eso, un opio, un adormecimiento. Y mucha gente está ahí en el adormecimiento. Tienen un problema y corren a la religión, corren a la iglesia, corren a orar. Se acaba el problema, ya no oran. Ese es el opio, ese es el adormecimiento. El Señor no está para pañitos de agua tibia. El Señor está para muerte, que le pone fin a todo lo viejo, para poder generar una vida nueva, una vida en resurrección. Por eso el Señor es el cumplimiento real de esa vara de Aarón que reverdeció. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy por ese tiempo, gracias por tu gran amor y misericordia, gracias por cada persona que vino a esta reunión, gracias por las personas que vayan a escuchar esta prédica luego en el canal de YouTube. Pido tu bendición para todos, Señor. Recibimos tu palabra y queremos experimentar, Señor, la realidad de tu palabra. Gracias, Señor, por tu forma de operar, por tu forma de actuar, por tus diseños, por tu estilo. Gracias por el poder de resurrección. Señor, llevamos nuestra vida delante de ti y queremos alimentarnos de ti, nutrirnos de ti. Hoy tomamos esta palabra que es espíritu y vida para alimentarnos, para nutrirnos. Comemos de tu carne, bebemos de tu sangre, nos alimentamos de tu vida, Señor, para reverdecer, para florecer y para poder dar fruto. Un fruto que glorifique tu nombre. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. A ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.